Buenos días y bienvenido a una nueva serie que hemos titulado ¿Por qué puedes confiar en la Biblia? Quizás algunos de ustedes recuerden determinados objetos que sin uno darse cuenta lo enseñaron a uno a usarlos como amuletos. Por ejemplo, en la sala de mi casa, en mi país, yo recuerdo siendo niño, mi mamá utilizaba un elefante y lo tenía de espaldas a la entrada de la casa. ¿Alguno de ustedes tiene ese elefante? Ah, sí, ok. Se supone que eso traiga prosperidad, ¿no?, a la casa. ¿Y cuántos de ustedes tienen un billete de $2 en sus billeteras o monederos? Se ríen, ¿no? Entonces no estoy tan equivocado con eso de los amuletos. Y algunos creen que conservando ese billete de $2 o poniéndolos, a veces los he visto también hasta exhibidos en cuadros cubiertos por un cristal a la entrada de los negocios, eso va a traer prosperidad. O quizás usted también acostumbrado a ver en su país, o hasta lo hizo, o llevó consigo uno sin saberlo, un azabache así en la vestimenta del bebé cuando nació para evitar el mal de ojo y la envidia de la gente. O usan una pulsera roja también para evitar todas las malas vibras que otros puedan traer a la vida de uno. Y también he visto acá en los Estados Unidos se acostumbra a hacer colgar un rosario con el crucifijo colgando así del espejo retrovisor de los autos para que nos proteja Dios. Y también he visto Biblias, que a veces me pregunto cuando están tiradas al frente del auto en la parte de atrás si alguien la lee. Y ahí están, marchitándose por el calor del sol, que ahora viene el verano de Houston fuerte. Y la hemos visto también siendo usada como amuleto a la entrada de casas, así como el Salmo 91, para que todo mal sea espantado de la casa. Y el asunto es que es una realidad. En la cultura hispana hay muchas creencias que forman parte de nuestros antecedentes religiosos en que se nos ha hecho pensar que determinados objetos pueden llegar a tener el poder de hacer determinadas cosas. Y equivocadamente muchos continúan hoy utilizando la Biblia como un amuleto, pero la Biblia es más que un amuleto. La Biblia, y es de lo que se va a tratar esta serie, es no un mero libro con letras muertas, sino que a la luz de ella misma, y hay evidencia interna y externa que lo demuestra, ella es la palabra de Dios, es viva, es eficaz, tiene poder para penetrar en lo más profundo del ser humano y transformar las vidas. Entonces, ¿por qué podemos confiar en la Biblia? ¿Deberíamos confiar en ella como un amuleto o hay algo más que ella es para nosotros, quienes interactuamos con ella y quienes creemos en ella? Hoy te pregunto, ¿es la Biblia para ti un registro de mitos o una colección de historias de ficción? ¿Es simplemente una lista también interminable de consejos éticos como ama a tu prójimo, no mentirás, no robarás? ¿Es solamente eso la Biblia? Y la respuesta que tú des a esa pregunta, ¿qué es la Biblia para ti?, no es solo un ejercicio espiritual, sino que eso va a determinar incluso la dirección de tu vida. Dependiendo del valor que tiene la Biblia para nosotros, para ti, para mí, ella puede dar dirección a nuestra vida o no. Si la usas solamente como un amuleto, pues vas a pensar que ella te va a garantizar protección. Pero si tú la reconoces como la viva y transformadora palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino, que nos va a guiar, que nos va a iluminar el entendimiento de esta conciencia que aunque pueda ser muy inteligente, y de este cerebro que aunque pueda ser muy brillante y llevar al ser humano incluso hasta la luna y regresarlo a salvo, esa conciencia y esa inteligencia está afectada por el pecado. Y la Biblia es la que nos guía, porque es palabra de Dios, es la palabra revelada, escrita de Dios para nosotros en el rumbo que puede tomar nuestra vida. Y quisiera preguntarte hoy, ¿es la Biblia para ti un seguro contra el mal de ojo, la envidia, accidentes, o es esa lámpara que alumbra tu vida y que en momentos quizás de crisis espiritual o en momentos de frialdad y de apatía te ayuda a ella a regresar a casa? Y si hoy te sientes perdido o perdida en decisiones que has tomado, o si sientes que tu vida es una serie de eventos que cuando tú los observas y los estudias y los vuelves a repensar parecen no tener sentido en tu vida, entiende esto: tu vida no es casualidad, tu vida no es una coincidencia, tu vida es parte del plan de Dios en la historia del universo.
Así que deja de tratar la Biblia como un libro solamente de religión cristiana, que puede ser investigado, que puede ser estudiado, que puede ser criticado de quienes han venido a ella a criticar, a tratar de encontrar en ella posibles contradicciones o evidencias que puedan demostrar que realmente no es lo que la Biblia dice ser de sí misma. Pero deja de tratarla tan solo como un libro de religión cristiana y quiero que puedas empezar a leerla a partir de esta serie como esa carta, ese mensaje donde el Padre Celestial explica qué es el mundo, para qué fuimos creados, por qué estamos en este mundo, por qué este mundo está roto, por qué tú y yo hemos sido afectados por el pecado y cómo Él ha planeado restaurar la vida de todos aquellos que se acercan a Él por la fe a través de Jesucristo y disfrutan una relación personal con Él. La Biblia no es un mero surtido de historias y materiales. Esto lo declara Timothy Keller, un magnífico pastor apologista, ya está en la presencia de Dios, en uno de sus artículos que leí esta semana y que titula La historia de la Biblia, centralidad de las buenas nuevas sobre Jesús. Y él escribió esto: la Biblia no es mero surtido de historias y materiales. En conjunto encierra una narrativa magistral. Contiene muchas historias individuales y numerosos materiales también no narrativos. Dios, el autor de cada parte de la Biblia, narra un relato global sobre el mundo real que Él creó. Y todas las partes están relacionadas con un argumento básico y esto da sentido a todos los fragmentos que la componen. Entonces, si la Biblia es lo que dice ser, la palabra de Dios, la revelación escrita de Dios, entonces cuando tú la abres y la lees con humildad y sometiéndote a la dirección del Espíritu Santo en la lectura de ella y a que el Espíritu Santo te ilumine en ella, entonces cuando sucede eso, Dios mismo también te está hablando a través de su palabra. Y quiero compartir contigo 3 razones. Hoy voy a compartir solamente 3. Hay más en el resto de la serie. Pero 3 razones a la luz de la Biblia por las cuales tú y yo podemos confiar en la palabra de Dios. En momentos de crisis, en momentos de dificultad o en momentos cuando no tenemos respuestas para muchas preguntas que puedan estar en tu mente y en la mía. ¿Por qué? 3 razones. Quiero invitarles a buscar 2 de Pedro, capítulo número 1, versículos del 16 hasta el 21. Segunda carta del apóstol Pedro, versículos del 16 hasta el 21. Dice la palabra del Señor: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Subraya esa frase. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Padre, y ahora te pedimos que tu palabra, que fue inspirada por tu Espíritu Santo, habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Solamente tú sabes la necesidad personal e individual con la que cada uno de nosotros hemos llegado a tu casa en esta mañana. Y creemos de todo corazón que tu palabra inspirada puede hablarnos, restaurarnos, animarnos y guiarnos a ti. Es en el nombre de Jesucristo que te lo pedimos humildemente. Amén. 3 razones para que confíes en la palabra de Dios. La primera es que la Biblia es el testimonio creíble de testigos que estuvieron dispuestos a morir por creer su verdad. En la Biblia está el testimonio de aquellos testigos que vieron manifestaciones portentosas de Dios, de testigos que vieron al Señor Jesucristo, que escucharon sus palabras, que presenciaron su muerte en la cruz, pero que además vieron al Cristo resucitado. Y tú y yo podemos confiar en la palabra de Dios y en la Biblia precisamente porque ella es el testimonio de personas que incluso estuvieron dispuestos a morir por la verdad
que ellos estaban comunicando a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que hay en ella no son fábulas artificiosas, como algunos acusan a la Biblia, ni cuentos ingeniosos inventados para engañar a la gente. La palabra fábula que utiliza aquí el apóstol Pedro hace alusión a historias míticas que existían ya en aquella época sobre dioses y milagros. Y Pedro está enfrentando también a falsos maestros que están tratando de negar que Jesucristo había resucitado entre los muertos. Así que ese es el contexto de lo que Pedro está escribiendo en esta porción de su carta. Pedro sabía que muchos líderes falsos y sus seguidores también, algunos de ellos tratarían de desacreditar su carta y que quizás él sería acusado de inventar fábulas y mitos para que las personas lo siguieran y así pudieran amasar riqueza, poder y prestigio, como ha sido la motivación siempre de falsos líderes religiosos o falsos maestros. Y es por esta razón que ahora Pedro está escribiendo, dando evidencia en estos versículos para probar, para demostrar que escribía la verdad de Dios por inspiración y guía divina del Espíritu Santo. Él dice, porque no seguimos mitos hábilmente inventados, sino que nosotros fuimos testigos oculares de su majestad. Pedro está escribiendo en el año 60 aproximadamente después de Cristo. Muchos piensan que estaba enfrentando la celda en el momento en que Nerón, el emperador romano, estaba dispuesto a ejecutar a los seguidores de Cristo. Es un hombre que conoce a Cristo, que vio a Cristo resucitado y que sabe que va a morir. No contando una mentira o una fábula inventada, sino transmitiendo la verdad de lo que él mismo había visto. En nuestra cultura nos encantan las leyendas, los cuentos de pueblo, pero Pedro dice, esto que les estoy contando no es un mito ni es fábula. Tú y yo vivimos en una cultura también plagada de desconfianza. Vamos a las redes sociales y vemos publicado una noticia y dudamos que sea la verdad. Escuchamos algo que alguien está tratando de contarnos y ponemos en duda si lo que nos está diciendo es verdad o es mentira. ¿Por qué? Primero porque los seres humanos mentimos. ¿Habrá alguien que nunca haya dicho una mentira? Los seres humanos mentimos. Y es una de las razones por las cuales también aún vivimos en una cultura de desconfianza. Nos han mentido políticos, nos han fallado líderes sociales y religiosos, y hasta nos han mentido personas que hemos amado. Así que nos cuesta creer que alguien dé algo o nos ofrezca algo a cambio de no recibir nada. Pero este no fue el caso de Pedro ni de los otros apóstoles, ni de los autores bíblicos. Pedro, por cierto, si usted estudia la historia del cristianismo, jamás llegó a hacerse rico ni famoso predicando a Jesús. Sí hubo mucha gente que lo escuchó, pero su intención de proclamar el mensaje del evangelio de que Cristo realmente Dios hecho carne y que vino y que murió por nosotros los pecadores y que resucitó entre los muertos al tercer día, la intención de él no era volverse rico al compartir esas verdades. Al contrario, humanamente lo perdió todo. Y muchos creen que en el momento de la historia hasta murió crucificado. Les voy a hablar un poquito más acerca de eso por causa de su fe. Así que nadie da la vida voluntariamente por una mentira que ha inventado. Pedro está diciendo esto pasó, no es una filosofía, es historia, son hechos. La fe cristiana entonces no flota en nubes, tiene los pies bien puestos en la tierra, en hechos históricos que hombre de carne y hueso más de 2000 años atrás vieron y presenciaron y tocaron. Así que Pedro en su pasaje, en su carta, nos está llevando a un momento también que fue crucial, lo que se conoce como la transfiguración de Cristo. Usted puede leer en Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 8. Están Pedro, Jacobo y Juan. Y Jesús los lleva con él al monte y allí se transfigura. Toma una forma que era inusual, una forma que muchos piensan que podía asemejarse a lo que iba a ser el cuerpo glorificado de Cristo después de la resurrección. Y ahí se aparecen Moisés y Elías a conversar con Jesús. Y Pedro está mirando aquello y de pronto no entiende lo que está pasando. Pero se asombra de lo que está mirando. No fue algo que le contaron, fue algo que él vio y que vivió de manera muy cercana. Él estuvo allí. Así que en cierto sentido, todos los apóstoles llegaron a ser testigos oculares de la majestad de Cristo al mirar los milagros que él hacía, al mirar todo lo que proclamaba y predicaba. Pero también al haber visto su resurrección corporal. Dice la Biblia que más de 500 personas llegaron a ver al Cristo resucitado.
y luego sus discípulos lo vieron ascender a los cielos. Eran testigos oculares dispuestos a morir por lo que habían visto y estaban contando a otros. Sin embargo, Pedro se refiere a un acontecimiento más específico que se describe en este pasaje de su carta. El esplendor de la realeza de Cristo revelado en este suceso fue como un anticipo de su majestad, la misma majestad que veremos todos aquellos que estemos vivos cuando Cristo regrese por segunda vez a buscar a su iglesia y que hará de manifestarse en esa segunda venida y también en su reino milenario. La transfiguración del Señor Jesucristo, presenciada por Pedro, Jacobo y Juan, fue ese vistazo de la gloria que nos será descubierta en la revelación final y que es Apocalipsis de Jesucristo. ¿Y por qué esto debería importarte hoy? Porque el Nuevo Testamento no fue escrito por místicos aislados que se fueron a una cueva a escribir siglos después, sino que fue escrito por testigos presenciales o por personas que entrevistaron a testigos presenciales mientras habían personas dispuestas, enemigos del cristianismo, a matar a todo el que contara acerca de Cristo. Eso debería tener un valor tremendo para nosotros. La Biblia, por lo tanto, es un reporte desde el lugar de los hechos cuando ocurrieron. Y Pedro estuvo dispuesto a morir por esa verdad. Pero salgamos por un instante del terreno puramente teológico y entremos en un análisis histórico y hasta psicológico. ¿Alguno de nosotros estaría dispuesto a morir por una mentira que estamos contando a otras personas? Entonces la gente muere por lo que cree que es la verdad. Pero nadie muere voluntariamente por algo que sabe que es una gran mentira. Históricamente, no solo la Biblia afirma el destino de Pedro, sino que fuentes extrabíblicas y hasta la tradición temprana de la iglesia confirman que Pedro llegó a enfrentar la muerte violenta en Roma bajo el emperador Nerón. Así lo atestigua Clemente de Roma. En su carta, escrita solo décadas después de los hechos, menciona que Pedro sufrió numerosos sufrimientos y que tras dar testimonio partió hacia el lugar de gloria que le correspondía. Tácito, otro historiador romano, aunque no menciona a Pedro por nombre, pero sí describe en los anales de la historia la persecución de Nerón contra los que creían en la resurrección de Jesucristo, detallando cómo muchos llegaron a ser crucificados o llegaron a ser quemados vivos por su fe. Si Pedro hubiera inventado la historia de la resurrección, el momento de enfrentar la cruz era el punto lógico para él confesar todo lo que he dicho ha sido un engaño y así salvar su vida. Pero ¿sabes qué? No lo hizo, murió por su fe. Y cuando alguien inventa una mentira religiosa suele hacerlo por dos razones, por poder y por dinero. Todavía hay gente así que manipulan con mentiras para sacarle dinero a otros a costa de la fe. O disfrutar poder. Pero en el caso de Pedro y los apóstoles no fue así. Te lo demuestro porque Pedro y los apóstoles vivieron más bien como perseguidos. Perseguidos primero por el Sanedrín y luego también por Roma. Y en cuanto a dinero, vivieron en pobreza, compartiendo más bien lo que recibían como donativos para sostener su ministerio y dándolo a viudas, a huérfanos y a pobres. Así que si la Biblia fuera un invento, sería la estafa más mal diseñada de la historia, ya que los seguidores de Cristo, por su fe y el mensaje que proclamaban, ellos recibieron azotes, naufragio, hambre y hasta fueron muchos ejecutados. La Biblia no nos está llegando de manos de filósofos que cómodamente escriben en una oficina o en sus estudios, sino de hombres que escribieron con la sombra de la espada sobre sus cuellos. Y la sangre de Pedro también es el sello de autenticidad sobre sus palabras. Pedro no murió por una opinión, murió por lo que vio de Cristo. Cuando te sientas sola o solo en tu sufrimiento, o pienses que tu fe es tan solo una ilusión, recuerda que ha habido, e incluso hoy en el mundo hay seguidores en otras partes del mundo que mueren por la fe y por lo que dice la palabra de Dios. Pedro murió por lo que vio a Cristo y a este resucitado. Pedro enfrentó la cruz cabeza abajo porque sabía que la muerte no tenía la última palabra, porque había visto al Cristo resucitado. Todos en algún momento hemos sentido que el peso del mundo se nos viene encima. ¿No lo ha sentido usted alguna vez? Cuando lo sientas, recuerda, hay un fundamento sobre el cual sostenerse. Uno de ellos, la palabra viva de Dios. Y quizás en esos momentos de crisis o de apatía o de frialdad espiritual o cuando sientas ese peso del mundo queriendo aplastarte y derrotarte, aunque vengas y la abras y sientas que
Como que no siento nada cuando la hablo y la leo, porque eso puede pasar. Síguela leyendo. Y pídele a Dios que con su Espíritu Santo te ilumine y que a pesar de todas las circunstancias o la realidad que puedas estar enfrentando, que puede ser muy dura, tú puedas escuchar la voz de Dios hablando a través de su palabra. Eso te va a alentar, eso te va a levantar. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y siempre va a cumplir el propósito por el cual Dios nos las ha dado. En segundo lugar, la Biblia no solo es el testimonio creíble de testigos que han estado dispuestos a morir por la verdad. La segunda razón es que ella misma, esto es una evidencia interna tremenda, de mucho peso, que nos hace ver que es realmente la palabra de Dios y que tiene poder en nuestras vidas. Ella posee una unidad completa en sí misma. La unidad de la Biblia es lo que muchos teólogos llaman la evidencia interna de las Escrituras, que prueban dentro del propio texto bíblico y que sugieren que aunque fue escrita por hombres, hubo una mente divina que dirigió y coordinó todo el mensaje que está contenido en ella. De eso se trata la inspiración. A veces pensamos que la Biblia, algunos pudieran pensar, cayó del cielo así, encuadernada en piel con los 66 libros juntos. No, no fue así. Fue todo un proceso que duró años. En ella hay 66 libros. Escritos, por cierto, por unos 40 autores de diferentes épocas, en diferentes y distintos lugares geográficos de este planeta. Pescadores, reyes, médicos, escrita en 3 idiomas diferentes a lo largo de 1400 años. Tomó todo el periodo de escritura de la Biblia. Así que la Biblia es un libro que incluye muchos estilos distintos de literatura. En ella puedes leer poesía, en ella puedes leer historia, puedes escuchar consejos muy sabios para la vida. Hay profecía, hay parábolas, hay cartas escritas a individuos como a grupos de creyentes y hay revelación apocalíptica. Humanamente, ponte a pensar en esto. 40 autores de distintas épocas y contextos, escribiendo a lo largo de 1400 años, el resultado debería ser un caos de escritura. Pero no es eso lo que vemos en la Biblia. Cuando leemos la Biblia encontramos una armonía y una unidad increíble, sobrenatural. Es una sola historia. Dios explicando su creación, la creación del ser humano, cómo el pecado afectó a la raza humana y cómo Él por amor envió a Jesucristo para redimirnos y rescatarnos y traernos nuevamente a una relación de amor con Él. Así que humanamente hubiera sido imposible lograr esta obra escrita con 40 hombres diferentes en diferentes épocas en un periodo de más de 1400 años y que pudiera demostrar unidad y coherencia. El tema central de la Biblia es esto, la redención en Cristo. Y a pesar de ser una biblioteca de 66 libros, la Biblia mantiene un solo hilo conductor. Dios, por amor, rescatando y redimiendo a la humanidad. No es una colección de historias aisladas, sino una sola trama. Y después de su resurrección, el mismo Jesucristo le explica a los discípulos que toda la Escritura, desde Moisés hasta los profetas, Él, Cristo mismo, es el tema principal. Cuando usted lee en Lucas capítulo 24, versículo 27, Lucas 24, 27 dice: y comenzando desde Moisés, lo que se conocía como la ley, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía, y ya revelaban de antemano. Así que siendo la línea argumental básica de la Biblia esa tensión entre un Dios justo, que es santo y que tiene que castigar la maldad del hombre, y a la vez su gracia, que a pesar de nuestro pecado nos ama y nos quiere rescatar. Y al resolverse todo ese aparente dilema en la persona y la obra de Jesucristo, Jesús ahora le dice a sus seguidores, después de haber resucitado: el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, en realidad tratan de mí y de salvar al mundo. Y Pablo afirma también que todas las promesas de Dios a lo largo de las Escrituras solo encuentran su cumplimiento en Cristo. Lea 2 Corintios capítulo 1 versículo 20. Dice: porque todas las promesas de Dios en Cristo son sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. De modo que todo en la Biblia, todos los temas y patrones, las imágenes principales, los personajes apuntan a Jesús. La Biblia es una historia real. Un relato unificado sobre cómo vino Dios a nuestro encuentro y se hizo carne en la persona de Jesucristo, quien vivió y murió en nuestro lugar para que pudiéramos ser salvos por gracia a través de la fe y vivir con Él para siempre en un nuevo mundo.
A partir de este argumento básico, entonces, emergen percepciones, principios, directrices de cómo debería vivir alguien que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. Pero la Biblia, por cierto, no trata principalmente sobre tú y yo o nosotros, sino más bien trata de Cristo y de lo que Él ha hecho para salvarnos a los seres humanos. Y si te fijas bien, a lo largo de la Biblia verás, por ejemplo, en Génesis, que Jesús es la simiente de la mujer que aplasta a la serpiente. En Éxodo se presenta como el Cordero de la Pascua que nos libra de la muerte. En Salmos se presenta como nuestro pastor. En Isaías, el siervo sufriente que carga con nuestros pecados. Y en los Evangelios, el Dios que se hizo hombre para salvarnos. Luego en Apocalipsis, el Rey de Reyes y Señor de Señores que viene por fin a rescatarnos y poner final al dolor y al sufrimiento. Esto no es coincidencia. Es Dios autorrevelándose en el tiempo. Así que la Biblia no es un rompecabezas que se armó por accidente, es una obra maestra. Imagínate nuevamente 40 autores que no se conocieron entre sí, muchos de ellos, escribiendo desde palacios, algunos desde cárceles a lo largo de 1400 años. Y aún así, los 66 libros presentan un mismo tema: Jesús y su amor por nosotros. Si eso no es un milagro de coordinación divina, entonces no sé qué puedo hacer. Pero sí te puedo decir, a la luz de la evidencia interna, que Dios es el gran maestro de la orquesta en estos 66 libros. Y a veces nuestras vidas parecen lo contrario a una orquesta. Nuestras vidas a veces parecen más bien un montón de ruidos y de fragmentos sueltos. Quizás hoy has venido aquí sintiendo que tu historia está hecha a pedazos. Una relación quizás que se terminó y dejó un vacío en ti. Algún error de tu pasado o el mío que todavía nos quema por dentro y nos acusa. O desafíos económicos y de salud que nos hacen sentir que ya todo está desmoronado. Pero quiero que escuches bien esto. El mismo Dios que tuvo el poder y la paciencia para hilar cada palabra de la Biblia durante más de 1400 años, es el mismo Dios que hoy sostiene los hilos de tu vida y de la mía. Él, por cierto, no va a desperdiciar ningún pedazo roto en nosotros. Y si Dios pudo orquestar 66 libros para traernos esperanza a través de su palabra y para revelarse a sí mismo a través de ella, Él tiene también el poder hoy de tomar nuestros fracasos, nuestras lágrimas, nuestras dudas para convertirlos en una historia hermosa de redención y de restauración. Así que no importa cuán desafinado sientas que pueda sonar tu presente hoy, pon los fragmentos de tu corazón en las manos del autor de la Biblia, Dios. Él sabe cómo unir los puntos, Él sabe cómo redimir tu historia. Y si Él pudo unir la Biblia, estos 66 libros en uno, ten por seguro que también puede restaurar tu vida hoy. Y la tercera y última razón por la cual podemos confiar abiertamente en la palabra de Dios es porque ella fue inspirada por Dios mismo. No surgió por inspiración de un momento o de un amor platónico o de alguna ocasión difícil de la vida. No, Dios mismo inspiró su palabra en seres humanos y Él protegió ese proceso. Él lo guió y lo llevó a un buen final. En los versículos del 19 al 21, en esta carta de Pedro, de segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haréis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios, hombres a quienes Dios quiso usar, apartados para Él, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la Biblia no es un invento literario, sino que hombres dedicados a Dios, que amaban a Dios, Dios los usó para hablar de parte del mismo, inspirándolos con el Espíritu Santo. Aquí está la clave: el Espíritu Santo sopló sobre estos hombres el aliento de Dios. Por eso la Biblia tiene el poder de confrontarnos. ¿La ha leído usted? Sí, no hay aliento en ella, pero también nos confronta con la verdad y con nuestra realidad. Como que desnuda el alma y nuestros pensamientos, los pone al descubierto delante de Dios, porque es Dios quien le inspiró. Dios nos conoce. No hay algo en tu corazón o en tu mente que Dios no conozca, o en la mía.
Él lo conoce todo. Y Él revela lo que es el ser humano en su palabra. El Espíritu Santo es el autor divino y el productor que dio origen a estas escrituras. Los autores bíblicos todo el tiempo fueron llevados, movidos, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y desde el Antiguo Testamento esos escritores humanos se refirieron a sus escritos como esto es palabra de Dios. Y lo hicieron en más de 3.800 ocasiones. Y aunque los escritores humanos de la Biblia fueron más activos que pasivos en este proceso de componer las escrituras, Dios supervisó con absoluta soberanía el proceso y utilizó sus personalidades individuales, su estilo de expresión, así como la manera de pensar y su propio vocabulario que estos escritores poseían. Y de este modo compusieron y registraron sin error las palabras que Dios quería comunicar y dejar por escrito. Por eso afirmamos que las copias originales de las Escrituras son inspiradas, dadas directamente por Dios y que son inerrantes porque no contienen un solo error. Lea 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, un texto clave en las Escrituras para demostrar la inerrancia de ella y la inspiración. Dice Pablo a Timoteo, toda la Escritura, hablando de la revelación bíblica, es inspirada por Dios, dada por Dios, exhalada por Dios, pero además es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. No solo te dice el camino por el que andas de manera torcida, sino dónde está el camino recto que te puede llevar a la bendición y acercarte a Dios. Seamos honestos. Si tú crees en un Dios que siempre está de acuerdo contigo, estás teniendo el Dios equivocado. Ese no es el creador del universo. Nuestra cultura a veces quiere que creamos un Dios que ignora el pecado. El Dios verdadero no ignora el pecado de los seres humanos. Otras veces nuestra cultura interpreta a Dios como un tirano que no perdona y solo castiga. La Biblia no se ajusta a esos tipos de dioses. Ella nos dice la verdad sobre quiénes somos nosotros y también sobre quién es Dios, aunque nos incomode muchas veces. Y esta es una de las mayores pruebas también de que la Biblia ha sido inspirada por Dios. No intenta complacernos, intenta confrontarnos en amor con la verdad para salvarnos y hacernos semejantes a Cristo. ¿Qué vas a hacer hoy con la Biblia, con este libro? Si no tienes una, te animo a que compres una. En Walmart las venden baratísimas ahí al frente, ahí la puedes buscar si no tienes una. Y si no, te regalamos una acá. Pero empieza a leerla, porque la Biblia tiene poder para transformar y para cambiar al ser humano y hacernos conforme a la imagen de Jesucristo. Recuerda que la Biblia no es un libro de información, aunque hay vastísima información en ella. Es un libro que produce transformación. Si estás pasando hoy por una crisis familiar, si no sabes qué hacer con tu futuro, si sientes que tu vida no tiene propósito, o quizás en algún momento llegas a sentirte así como en algún tiempo pudiéramos sentirnos todos los seres humanos, no busques mitos. No te pongas el azabache, ni cuelgues el crucifijo del espejo retrovisor, ni abras tu Biblia como si fuera un amuleto para que proteja tu casa. Más bien busca la verdad que Dios te ha revelado en su palabra. Léela. Abre tu corazón a ella. Ámala, vívela, compártela con otros. Es la palabra en la que Dios se ha revelado. Confía en la Biblia no como un amuleto más que alguien te haya enseñado a llevar contigo, sino como la lámpara que tiene poder para guiar nuestros pasos aún en la más densa oscuridad. A veces la Biblia nos confronta y eso mortifica nuestro ego. La Biblia nos dice que perdonemos cuando no tenemos deseo de perdonar o cuando no estamos dispuestos a perdonar, sino más bien a guardar resentimiento y hasta odiar a otros. La Biblia nos dice que seamos humildes cuando más bien tú y yo somos orgullosos, pretenciosos y queremos dominar con nuestros argumentos y nuestra razón. Pero esa incomodidad interior, cuando venimos y leemos la Biblia, es la prueba de que es Dios quien habla y no nuestro propio ego. Y si hoy la palabra de Dios te confronta en tu orgullo o te señala algún pecado oculto, no te alejes de ella. Dios nos las ha dado en amor y en demostración de su amor para cambiarnos. Así que eso que puedas sentir al leer la Biblia como un señalamiento de la palabra de Dios a tu persona o a la mía, es más bien la obra de un Dios que no quiere complacernos en el camino a la ruina, sino que quiere salvarnos y transformarnos en alguien mejor. Mi llamado hoy para ti es: confía en la palabra de Dios. Hazlo con todo tu corazón, porque en sus páginas el Dios que te creó
te habla y hoy también te llama por su nombre. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra nos descubre quién tú eres. Tu palabra nos dirige a Cristo, el máximo revelador del Padre. El Verbo, la palabra hecha carne. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Y te imploramos humildemente en su nombre bendito, que tú nos ayudes a reconocer nuestras propias faltas y pecados y a confesarlas delante de ti, creyendo y recibiendo tu perdón y tu restauración. Padre, también que nos ayudes a mantenernos cerca de ti a través de tu palabra, que aquellos de nosotros que pudiéramos estar alejados de ella nos acerquemos y volvamos a tu palabra, sintiendo que tu Espíritu Santo nos ilumina para entenderla, abriendo el corazón para creerla con todas nuestras fuerzas y viviéndola conforme a tu voluntad para obedecerte. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque con ella nos edificas, nos guías, nos levantas y nos restauras. Y ahora, Dios, te pido que tu gran amor, que la gracia del Señor Jesucristo, nuestro Salvador por siempre, y que la comunión de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dios te bendiga. Si eres visita, por favor, acércate a la mesa de visitantes y que tengas una excelente semana. Nos vemos el próximo domingo. Invita a alguien contigo.